Bien, me presento, soy el profesor Álvarez de Práctica Hospitalaria 2. En este primer video se les va a explicar en qué van a consistir estas clases áulicas virtuales hasta que se levante el tema este de la cuarentena, ¿no? Bien, básicamente Prácticas Profesionales 2, ¿sí? En su formato virtual, digamos, los vamos a ver de esta manera. Las clases vamos a hacerlas virtuales. Ustedes van a tener 3 clases, o sea, van a ver 3 videos, digamos, 3 Power, de la primera parte, la parte introductoria de lo que es prácticas profesionales, ¿sí? De esos 3 van a estar conjugados lo que es la primera parte. La primera parte sería hablar en qué consiste la materia, qué es lo que ustedes van a ver, qué vamos a estudiar, ¿sí? Y después iríamos agregando algunos otros contenidos. En un principio, práctica profesional siempre comienza por lo que es estudiar un poquitito lo que es el tórax, ver lo que es el abdomen, y de ahí recién vamos hacia lo que es el equipo con el que nosotros vamos a trabajar en práctica 2. Siendo que práctica hospitalaria 2 básicamente hablamos de estudios radiológicos con medio de contraste, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que averiguar qué son los medios de contraste, cuáles son los que ocupamos, cuáles son nuestras funciones dentro del servicio y el equipo con el que nosotros vamos a trabajar. Hasta ahora ustedes simplemente habían tenido un acercamiento hacia lo que es el tubo de rayos X y radiología convencional. Bien, en segundo van a tener que aprender a operar un equipo que se llama intensificador de imágenes o radioscopía, como ustedes lo conocen, ¿sí? Básicamente eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, en estos primeros pasos, digamos, vamos a ver tórax y abdomen como un principio. Van a ver debajo del link, digamos, debajo del video que ustedes están mirando, se puede comentar. Entonces vamos a aprovechar esa herramienta para que si les queda alguna duda o cualquier cosa que quieran comentar, pueden escribirnos ahí, nosotros miramos y les comentamos, ¿sí? Bien. Básicamente la producción de imágenes que ustedes ya conocían era la del tubo de rayos X, ¿sí? Tubo de rayos X, el tubo columna, la mesa, el comando, los generadores, el buquimural, ¿sí? Un poco lo que es radioprotección, tienen que saber por qué. Porque acuérdense que ahora vamos a trabajar con radiología pulsada, quiere decir que, radioscopía, perdón, vamos a estar trabajando continuamente con una radiación ionizante, ¿sí? Si bien es cierto que van a ser menos, o sea, van a recibir menos radiación, el problema es el tiempo en el que vamos a estar recibiendo esa radiación. Entonces, los elementos de radioprotección que ustedes ya conocen, chaleco plomado, los equipos de intensificadores tienen unas laminillas, parecen, que cuelgan para protegerlos, el biombo plomado y lo que ustedes ya saben, ¿sí? Reducir la distancia, o sea, alejarse lo más posible de la fuente, el tiempo, también reducir el tiempo, acá no podemos, y bajar los factores técnicos, que acá también se bajan muchísimo, porque lo que hace el equipo es intensifica muchísimo más la radiación, ¿sí? Básicamente, en esta partecita, lo que yo les decía, van a escribir la bioproducción del tórax y lo que es abdomen. ¿Por qué? Porque estas dos fases son las que nosotros nos quedaron, ¿sí? Finalizada esta primera parte, comenzamos con lo que es a nosotros de verdad nos implica, ¿sí? La práctica profesional 2. La reprotección, que es lo que yo le había dicho, cómo cuidarse, el uso de intensificador de imágenes, ya que el intensificador es como otro equipo aparte, tiene sus propios comandos, tiene freno, tiene para achicar, agrandar la imagen, hay otras funciones más que ustedes tienen que aprender, ¿sí? Los protocolos, que son los pasos según el órgano que nosotros estemos por estudiar, ustedes tienen que saber el protocolo, los pasos, ¿sí? Eso es nuestra función. Y la preparación y los cuidados para el paciente, que son nuestra responsabilidad. Preparación quiere decir, lo recibimos al paciente, le indicamos el medicamento, cómo tiene que tomarlo, y finalmente cuando se presenta al servicio, lo preparamos y lo dejamos listo para cuando llegue el médico radiólogo. Hola, me presento, yo soy Cristian Álvarez, docente de práctica de segundo año de la carrera de diagnóstico por imágenes, técnico superior en diagnóstico por imágenes, de Auxiliar Corrientes de la Cruz Roja.
este es el lugar donde nosotros realizamos las prácticas con los chicos. También tenemos nuestro espacio áulico que es en el instituto. Esto es básicamente lo que nosotros hacemos. Bien, esta es la parte que ustedes, bueno, todavía no van a poder tener acceso. Sería el lugar físico donde nosotros hacemos la digitalización, ¿sí? En algún momento cuando esto se levante, bueno, accederán a los diferentes hospitales. Los docentes que vamos a estar con ustedes, sí, ustedes están ingresando al segundo año, son la profesora Valeria Beneventano, la doctora Valdés Nidia, la licenciada Claudia Vivas y el técnico Álvarez Cristian, que soy yo, ¿sí? Van a ver que una clase es mía, otra clase podría ser de Valeria, otra clase de Valdés y otra clase de Vivas, ¿sí? Cada uno va a presentar una clase, ¿sí? La clase que a mí me toca es la de la introducción. Bien, este es el equipo con el que producimos las imágenes, esto es lo que ustedes suelen conocer como el tubo de rayos X, ¿sí? El tubo en realidad está acá adentro. A veces el paciente suele estar en esta camilla, ¿sí? Se llama foto buquimural, bajo mesa, o a veces lo hacemos acá, que se llama buquimural. Esto sería básicamente un servicio de radiología, ¿sí? Y ese equipo que está acá, hacia este lado, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos intensificador de imágenes, que es el equipo con el que se realizan los estudios. A veces le hablo con una terminología más técnica y a veces trato de explicarle, ¿sí? En este se hacen los estudios que ustedes suelen ver cuando ven el estómago o en el colon. Y acá es cuando ustedes vienen y el médico, por ejemplo, le pide una placa de tórax. Eso es lo que hacemos y en realidad con los alumnos lo que tratamos es que ellos tengan esas habilidades para que en el futuro después lo puedan llevar a la práctica. Bien, para que comprendan, básicamente nosotros lo que hacemos es tomarles placa a la gente, colocamos en este equipo que es un digitalizador, eso pasa a esta parte en el monitor, nosotros hacemos todos los procesos que haría un técnico de radiología y finalmente se pasa a esta parte que es una impresora, que es donde se imprimen las placas que normalmente ustedes están acostumbrados, ¿sí? Eso sería prácticamente lo que nosotros hacemos. Entonces, dentro del espacio áulico, nosotros lo que hacemos es le enseñamos las habilidades y las destrezas que tenemos a los alumnos que son los que vienen. Bien, que básicamente vamos a tener que aprender o qué conocimientos son de verdad importantes acá. En práctica 2, acuérdense que vamos a necesitar saber lo que son los medios de contraste, van a tener que saber lo que es la definición de un medio de contraste, ¿sí? Normalmente los órganos que nosotros estudiamos no es que los vemos, no es que sean opacos los rayos X, necesitamos un medio de contraste que lo que hace es opacificar el órgano que nosotros estamos estudiando. Por lo tanto, van a tener que saber tanto la anatomía como los medios de contraste que utilizamos. Medio de contraste le hablo rápido porque en realidad no compete a este tema, sino simplemente le estoy haciendo una breve introducción de lo que es, ¿sí? Los medios de contraste ustedes saben que son negativos, los clasificamos como el aire, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos los positivos. Los positivos los dividimos en dos partes: el sulfato de bario y los yodados, ¿sí? El sulfato de bario y el aire son lo que después nosotros llamamos doble contraste o mucosografía, que eso es clase para otro tema. Y los yodados, que son hidrosolubles y liposolubles. Deben saber dónde se colocan, dónde no se colocan y en qué caso podemos y no podemos utilizarlo. La anatomía, esta parte que a ustedes les encanta, ¿sí? Si bien es cierto que ustedes aprendieron anatomía clásica, la anatomía clásica es aquella que nosotros describimos o aquella que tuvieron con el profesor Dipp o con el profesor Riquelme. Sí, es una anatomía clásica, la anatomía que conocemos todos. Bien, el problema surge, digamos, cuando nosotros pasamos a radiología. En radiología nosotros hablamos de la anatomía radiológica. Le doy el ejemplo más común, que es el que siempre nosotros ocupamos. Por ejemplo, nosotros en anatomía radiológica, ¿sí?, decimos ambos hemidiafragmas, derecho e izquierdo, y es correcto decirlo, porque en anatomía radiológica nosotros describimos lo que vemos. Sin embargo, en la anatomía clásica nosotros sabemos que el diafragma, ¿sí?, es un solo músculo, es un músculo entero que separa la cavidad torácica de la abdominal, ¿sí? Entonces,
digamos que no está mal decir uno y otro. Ustedes lo que tienen que hacer es reconocer cuál es la anatomía clásica y cuál es la anatomía radiológica, ¿sí? Obviamente en la anatomía clásica ustedes no van a decir una diafragma derecho e izquierdo porque es algo imposible, ¿sí? Eso está cerrado. Esa es la división de el tórax y el abdomen. Entonces, vamos a aprender la anatomía clásica y también la anatomía radiológica. Dentro de los estudios radiológicos, ¿sí? El alumno tiene que reconocer qué medio de contraste vamos a ocupar y por qué lo vamos a ocupar. Por lo tanto, acá van a tener que confluir tres partes. Primero, la anatomía de por sí. No solamente la anatomía clásica, por los reparos anatómicos que podríamos llegar a tener, sino también la anatomía radiológica. ¿Por qué? Porque van a tener que entender qué es lo que estamos viendo y si en ese caso es o no patológico, para saber si vamos a ocupar qué medio de contraste o qué otro sistema vamos a ocupar, ¿sí? También en esta parte es muy muy importante que el alumno comprenda cómo va a recibir el paciente, qué es lo que tenemos que hacer, si a veces hay pacientes a los que hay que medicar antes, ¿sí? Se les coloca a veces algunos medicamentos y a otros no. Eso tienen que saber. Y nosotros básicamente estamos para asistir al médico en todos los casos. Bien, esto es el intensificador de imágenes, ¿sí? Deja de llamarse fluoroscopía y ya se llama intensificador de imágenes. ¿Por qué es esto? El tubo sigue estando por debajo, pero arriba lo que ustedes ven como esa superficie con esa imagen hacia arriba tiene un fotodetector. Lo que hace un fotodetector es amplifica la cantidad de radiación de manera tal que para hacer para que ustedes se hagan una imagen de qué es lo que nosotros vamos a ver, es como si tuviéramos encendido una vela y después de pasar por ese fotodetector, esa luz de la vela sería como la luz de un estadio de fútbol, para que ustedes se imaginen cómo se amplifica. Por lo tanto, trabajamos con valores muy bajos porque es un intensificador de imágenes, ¿sí? El problema sigue estando en que el tiempo que el paciente está adentro y el tiempo que hay radiación dispersa por todos lados. Si bien es bajo, ese es nuestro problema en la radioprotección acá.